Si usted sabe usar bien el no en el tiempo, el no dentro del argumento, de las condiciones planteadas, de los negocios, en lo espiritual, él puede ser un beneficio extraordinario. Se convierte en un beneficio. Te abre una puerta inmensa, como también te puede cerrar otras. Igualmente es el sí. Por eso Jesús, cuando habló de que una persona habla, tenga cuidado para que su sí sea sí y su no sea no. Y luego dice, lo que pasa de esto puede tener procedencia mala o mala procedencia, porque entonces se enreda la persona en sus sentimientos, en su vanagloria, aún en la mentira. Pero los 4 no que vamos a ver tienen referencia con lo espiritual. El primero no es: no apaguéis al Espíritu Santo. Y a mí me llama la atención esta palabra porque sale de la pluma del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Si usted gusta tomar nota, eso te ayudará. Dice él a la iglesia: no apaguen el Espíritu. No apaguen el Espíritu. Pudiéramos pensar entonces que el Espíritu es fuego, que el Espíritu aquí es como una llama de fuego, pero que el Espíritu aquí es vida que está en movimiento. No lo detenga, no lo apague, no impida. Es lo que el apóstol está procurando decir. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 12 al 15, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice esto: muchas cosas me queda aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Interesante. Pero cuando venga, ¿puede usted me ayudar a predicar? Diga: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué? No hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Y termina diciendo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Y el próximo texto: todo cuanto tiene el Padre es mío. A ver, vamos conmigo. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Por esta causa es que el apóstol Pablo dice a la iglesia: no apagues el Espíritu, porque el Espíritu, él cumple una función. El Espíritu viene con una capacidad, con un gobierno para la iglesia, para los miembros del cuerpo, asistirlos, ayudarlos en lo máximo. Si usted observa el plan de salvación se origina en Dios el Padre. El plan de salvación se ejecuta por su Hijo Jesucristo. Y la ejecución del plan de salvación es muy complejo, porque requiere el desprendimiento del Hijo de su gloria. Requiere que Él se encarne, el Emmanuel, Dios con nosotros. Requiere que Él nazca como cualquier ser humano. Requiere que Él pase por una disciplina en la creación, desde la niñez hasta la edad adulta, de los 30 años, cuando comienza su ministerio. Requiere que Él obedezca la vida de familia. Requiere que le obedezca las leyes
de la nación, de la ciudad. Requiere que Él se someta a las leyes de Dios, Padre. Y Él lo hace para ejecutar el plan de salvación. Y en este proyecto de salvación va hasta el último punto, que se llama entregar su vida en la cruz. Y a entregar su vida en la cruz lo hace para redimirnos. ¿Para qué? Redimirnos. Y redimiendo, Él paga el precio que usted y yo debíamos pagar por causa de nuestras equivocaciones y por causa de nuestros pecados. Nosotros deberíamos pagar, pero Él paga. Y paga tomando su lugar, mi lugar, y muriendo en la cruz por nosotros. Y cuando Él muere, la palabra antes de entregar su espíritu fue: consumado es. Y en esta palabra consumado es, todo lo que necesitaba ser hecho fue hecho ahí, terminó ahí, concluyó ahí. A partir de ahí, usted y yo recibimos la liberación. Dije que recibimos la liberación. Nuestros pecados fueron perdonados. Nuestras culpas fueron borradas. Nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Nuestra condición fue cambiada de criatura rebelde en pecado a hijos de Dios. ¿Cuánto puede dar gloria a Dios por eso? Usted hoy es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted ya goza, usted disfruta de una comunión con el Padre. Pero para lograr eso, usted tuvo que aceptar que Jesús ejecutó el plan de salvación. Por eso Jesús dijo antes de su muerte: nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando Él muere, la puerta de acceso al Padre quedó abierta. Así que todo aquel que cree en Jesús tiene no solo reconciliación con el Padre, sino que tiene acceso a Dios Padre. Esto está sellado con su muerte y está sellada con su resurrección. Y esto de que Él resucitó tiene un valor tan grande que cuando usted muera, cuando yo muera, si Cristo no ha venido, nuestro cuerpo se levantará de la tumba. ¿Y cómo puede usted dar garantía de eso? Sencillo, porque Él, Jesús, resucitó. Y si Él resucitó, tú y yo resucitaremos. Y en esta seguridad de la resurrección que nos ha dado Él, ¿qué viene post-resurrección? Viene la vida eterna. Es decir, en Cristo resucitado, usted y yo viviremos eternamente con Él, con el Padre y con el Espíritu Santo. Mucha gente piensa que las cosas terminan aquí, con la muerte. Yo tengo noticias. Es lo contrario, ahí es que comienza. Porque la vida, ¿en qué consiste la vida? ¿En los años que vivimos? Dígame los años que quiera que viva una persona. La Biblia habla de personajes que vivieron 960 años, casi 1000, pero murieron. Y después que ellos murieron, siguió 1000 años más, 2000 años más, 3000 años, 4000 años, 5000 años, y sigue, la vida sigue. Quiere decir que 1000 años frente a la eternidad no es nada. Entonces, ¿qué será 100 años? O 50. Estos días un joven de 38 años, casado, padre de familia, sufrió un quebranto de salud, fue al hospital, dijeron: no, usted tiene un problema grave, tiene que quedar aquí porque has perdido muchísima hemoglobina, estás
con la sangre bastante contaminada y necesita tratamiento. Y en el tratamiento no aguantó y quedó. Murió a los 38 años. Hay otros que va a vivir así. La diferencia entre uno y otro es el tiempo que pasó aquí. Pero lo que quiero que sepa y que haya conciencia es que ya sea que a los 20, a los 30 o a los 100 o a los 200 a morir, cerró el círculo aquí y ahí comienza la vida, porque ahí es la eternidad. Y lo que el Padre quiso fue ofrecerte a ti y a mí garantía que viviendo en esta vida podemos asegurarnos la eternidad. Y para asegurar la eternidad solo hay un camino. ¿Cuál es el camino? Jesucristo, el que ejecutó el plan de salvación. Y todo aquel que viene a Cristo llega al Padre. Y una vez que la ejecución de la salvación fue concluida, la garantía es nuestra. El papel del Espíritu Santo lo vimos ahora, que Jesús dice que el Espíritu viene como el administrador del plan de salvación. Entonces, si el Espíritu Santo es el administrador del plan de salvación, Él completa la obra, porque el Padre origina el plan, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo administra. Por esto el Espíritu Santo no puede ser ignorado por usted. No puede ser ignorado por ninguno de los hijos de Dios. Y el Espíritu Santo tiene la función de acompañarnos. Por esto, volvamos al texto y mírelo de nuevo. En Juan 16, verso 12. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Él está dando revelación. Está hablando el Hijo en el plan de ejecución y se da cuenta que los discípulos están cargados, tiene preocupación, tiene cansancio mental, tiene cansancio físico, como que ya no puede retener lo que están oyendo. Y Jesús dice, no los voy a presionar, ustedes no podrán soportar lo que yo quiero decir. Y cuando esto sucede, entonces Jesús dice, no los voy a recargarles, ustedes no pueden soportar. Y viene eso, profesión, diga conmigo, profesión. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él, el Espíritu de la verdad, os guiará. ¿A dónde? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Ese es el trabajo del administrador. ¿Quién es el administrador? El Espíritu Santo. Fíjense en el otro texto. Él, hablando del Espíritu, me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer. Es decir, si usted conserva el Espíritu, usted siempre va a saber más de Dios. Y sería un error no conservarlo, ignorarlo. Sí. Pero el texto siguiente, todo cuanto tiene el Padre, ojo, todo cuanto tiene el Padre. A mí me pareció todo increíble, porque el Padre tiene mucho. Por eso el ser humano desperdicia el tiempo en cosas tan bajas y de tan poca importancia, cuando ignora a Dios y se pega a cosas tan efímeras, a cosas de tan bajo valor, aun cuando parezca ser de gran valor. Por esta causa yo quiero que sepas que hiciste lo mejor que podías hacer. Primero, reconocer a Cristo como tu Salvador. Segundo, venir a oír su palabra.
a permitir que el Espíritu trabaje en ti, que el Espíritu pueda obrar en tu vida, abriendo la puerta del conocimiento de todo cuanto el Padre tiene. Dice todo cuanto el Padre tiene. Levanta tu mano y diga: yo amo al Espíritu Santo y quiero dar toda la libertad al Espíritu como administrador de la salvación, para que me enseñe y me pueda hacer conocer todas las cosas que el Padre tiene para mí. Segundo, no prohíbas que se hable en lenguas. Aquí ahora el no tiene que ver con que usted en el Espíritu además ha recibido un nuevo idioma, el idioma del Espíritu. Y el idioma del Espíritu se habla en unas lenguas que no puede ser entendida humanamente, porque es un idioma que procede del cielo y se da a la persona por el Espíritu, conforme le quiera dar. Dije, conforme le quiera dar. Y estas lenguas, que es un nuevo vocabulario que la persona recibe, debe ser usado una y otra vez. Y el Espíritu es el que hace esa extraordinaria transferencia de dar a la persona. Él da, él no habla, él da. El que habla es el que recibe. Por eso, cuando usted recibe del Espíritu Santo las lenguas, no tiene por qué sentir pena ni vergüenza de hablarla, ni sentir preocupación por los que están a tu lado. Si a ti vienen las lenguas, háblala. Hágalo con la reverencia que corresponde a la misma acción del Espíritu. Pero hable. Cuando usted está hablando en lenguas, su idioma es completamente neutro para Satanás. Los demonios no saben lo que usted está hablando. No entiende lo que usted está hablando. Sí, queda loco. ¿Qué tal un demonio loco? Queriendo entender lo que el Hijo de Dios está hablando y no sabe. Él sabe cuando usted maldice. Él sabe cuando usted murmura. Él sabe cuando usted dice cosas que no sirven. Él sabe cuando usted está enojado. Él sabe todas las expresiones de su boca dentro del mundo natural. Aún sabe cuando usted habla bien. Él sabe. No puede interferir, porque si tú estás hablando bien, igualmente Él tiene que respetarte. Pero cuando tú sales de ahí para hablar en lenguas extrañas, ahí lo dejó fuera completamente. Fuera. El único que sabe lo que estás hablando es el Padre. Yo dije, es el Padre. Es el cielo. ¿Cuánto puede dar gloria a Dios por eso? Ahora, el Espíritu, cuando te da lenguas para edificarte. Muchas veces cuando estás hablando en lengua, te estás edificando, te estás fortaleciendo. Cuando estás hablando en lenguas, estás creciendo espiritualmente. Estás en una conexión altamente sobrenatural. Las lenguas pueden ser interpretadas, pero para que las lenguas sean interpretadas, necesita que el mismo Espíritu que dio las lenguas traiga el don de la interpretación. Para que entonces el que tiene el don de la interpretación hable lo que las lenguas están siendo reveladas, entonces la iglesia lo logrará saber. Entonces, ahí sí. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cuánto gana usted por tener el Espíritu Santo? Dije, ¿cuánto gana?
Primero, Él te guía, te orienta y te enseña. Segundo, Él te da nuevas lenguas. Tercero, no desprecien las profecías. Cuando habla de las profecías, naturalmente, es un don que también el Espíritu nos da. El texto es este, Tesalonicenses 5:20. No desprecien las profecías. Es la misma carta a los tesalonicenses. ¿Por qué las profecías tienen que ser atendidas y prestarle atención? Porque las profecías, ellas vienen para darte anuncio, vienen para hacer saber cosas que están por acontecer. También vienen para revelar. Las profecías también vienen para darte impartición. Hay personas que, en mi caso, fíjate lo que un día pasó conmigo cuando tenía el llamado para Colombia. Yo intenté opacar el tiempo porque estaba con la batalla de mi familia. ¿Cómo hacer saber a mi esposa mi llamado? ¿Cómo decir a ella? Y cómo hacer saber a la iglesia algo tan fuerte como era el llamamiento que yo había tenido. ¿Cómo explicar a ellos que yo había sido trasladado de un lugar a otro? Y que yo había comido pan, mantequilla, queso, café con leche mientras oraba. Eso suena locura, ¿o no? ¿Cómo explicar? Entonces yo detengo el tema y yo solo soy el que estoy trabajando y buscando encontrar en Dios la forma. Un día la iglesia requería de que se hiciera una diligencia en la ciudad capital, São Paulo, y fui a 528 kilómetros donde estábamos. Hice la diligencia, terminé temprano y había una iglesia en el lugar cerca donde estaba hospedado. Y dije, voy para el templo, voy a orar. Y llego allí, está en culto de oración, como hoy, aquí. Y yo me meto allá atrás. No quiero que nadie me vea, porque si me conoce me van a llamar a la frente y me van a querer saludar. Entonces yo entro como anónimo, como incógnita. Así entro yo y me arrodillo por allá y estoy orando. De pronto una voz femenina: mi siervo, ¿por qué te demoras a cumplir la palabra y la visión que te di? Mi siervo, el lugar que te mostré está listo y te espera. Mi siervo, tú no tienes por qué temer ni a tu compañera. No tienes por qué temer a mi hija, tu esposa. No tienes por qué temer a la gente que he puesto debajo de ti para el cuidado pastoral. Apresúrate. Entonces, nadie sabe que yo estoy aquí. Esto no es, si quizás habrá otra persona que tenga necesidad de esta palabra, pero esta palabra suena como para mí. ¿O no? ¿Quién es el que tiene una visión? Yo. ¿Quién está peleando para no revelar las cosas a la esposa? Yo. ¿Quién tiene temor para hablar de esto a la iglesia? Yo. ¿Quién es el que se está atrasando con el proyecto? Yo. Entonces tengo que aceptar que hay una voz profética en el culto. Hay que una voz profética en el culto. Y la profetisa no se levantó, no fue a donde yo estaba, simplemente habló. Pero hubo profecía. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si no la dejara hablar?
No yo, sino el orden del culto. La gente que estuviera cerca, cállese, usted no puede hablar ahora. ¿Qué pasaría? Eso es lo que está diciendo Pablo. No desprecie las profecías. Wow. Esa es una manera de Dios hablar con su pueblo en un nivel humano prácticamente, porque aquí lo primero fue una experiencia sobrenatural, pero ahora es una voz natural que está hablando, pero me está hablando y está revelando lo que solo yo sé. Eres un bienaventurado, porque en cualquier movimiento que hagas, Dios estará cerca de ti y te va a rodear, aún con palabras que te revela, que te ministra, que te redarguye y que te fortalece. ¿Sabe? Terminé la oración y me salí de ahí antes que terminar el culto para que nada viviera. Digo, esa es conmigo y ya basta, con eso basta. Y me fui a la casa donde estaba hospedado, oré agradeciendo a Dios, propuesta. Llego en casa y hablo con la negra. Eso no se puede demorar más. Entonces así fue, vine a la casa. Y cuando estoy ahí en la mañana ya, mi viaje fue en la mañana, llego en la tardecita y le digo a ella, necesito mañana hablar con usted, quiero que tengamos tiempo los dos. Ella me queda mirando y dice, yo sé lo que quieres decir. No puedo saber porque si yo no he dicho, ¿cómo sabe? Pero ella es recia, ¿no? Muchas veces que ella habla como si estuviera peleando. Sí, yo lo sé. Yo digo, bueno, entonces no esperemos mañana. Vamos, dígame qué es lo que yo voy a decir. Así, de una vez, dígame. Y ella me dice, tú me vas a decir que nuestro tiempo aquí terminó, que hay una misión por cumplir, que no es nuestro idioma, que no es nuestra cultura. El pueblo no es de nuestra cultura, no tiene nuestro idioma. Yo la quedo mirando y digo, ¿cómo? Entonces me dice, es que el Dios que está tratando contigo también está tratando conmigo. Sí. ¿Cuánto puede dar gloria a Dios por eso? ¿Y sabe usted por qué yo estoy aquí? Porque el Espíritu Santo no solo dio la visión, no solo me traslada, sino que después me sustenta y vuelve a darme seguridad. Ya se sabe que las cosas Él estaba tomando el control. Cuarto, y termino. No descuides el don que hay en ti. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 14. No descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante, otra vez, mediante ¿qué? Profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo está hablando a Timoteo y le está diciendo, hay un don que fue activado en ti. Y este don que fue activado en ti no puede ser despreciado. ¿Sí? No descuide el don. Wow. El don es una herramienta, así como es el don de la profecía. En el caso de Timoteo, era el don del evangelista, el ganador de almas, era el del servicio. Y Pablo está diciendo, no descuide este don, porque este don te fue dado mediante profecía con imposición de manos del presbiterio. En las próximas reuniones usted va a ver con mucha frecuencia, y creo que vamos a tener oportunidades, quizás en esta, en la vigilia que viene y en muchas otras, que habrá momentos en que usted estará orando y los pastores y los ministros vendrán a orar por ti, pondrá las manos en ti. ¿Sabe? Cuando esto suceda, no te asuste, simplemente recibe, porque se te estará impartiendo dones del Espíritu. Te estará confirmando en ti los dones que el Espíritu quiere dar, para que puedas tú fluir de una manera extraordinaria.
Tal vez usted pregunte, bueno, ¿cómo yo sé que hay un don en mí que puede ser tan útil? ¿Cómo yo sé? Los dones en acción siempre van en beneficio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si usted tiene un don de cantar, ¿qué tiene que hacer? Cantar. Cante. Hay personas que cuando se recibe el don del canto, piensa que no puede hacerlo porque no tiene voz, o ve su voz como fea, o como una voz que es débil. Esto no importa. Lo importante es que el don está en ti. Atrévete a cantar. Y en la medida que tú pones tu voz a la disposición del don, tu voz cambia. Dije que tu voz cambia y va a mejorar. El don de la enseñanza, se te despierta el don de la enseñanza. Quiere decir que tú vas a poder leer la palabra, entenderla y crear armonía en la palabra. Por ejemplo, eso que yo estoy haciendo aquí es la manifestación del don de la enseñanza, de la palabra, el don de la palabra. Por eso cuando el don se activa, tú estás leyendo la Biblia. En este caso, yo presté atención que había 4 no. Esto puede pasar desapercibido, pero como el don está activado, prestarle atención en estos 4 no. Sacarle provecho, ve lo que dice, cuánto te ayuda, cuánto ayuda a la iglesia. Y hay armonía, y por eso se puede dar. Si usted me escucha ministrando en cualquier culto, usted siempre va a ver que hay una palabra con un acento. Cada pastor, cada ministro cuando pasa, o cada persona, cada líder cuando se levanta para hablar y el don está activado, en la palabra hay contenido. ¿Qué es lo que hay? Contenido. Y esto es la bendición. Pero si yo tengo el don, yo tengo que cuidar el don. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuidar el don. Vamos, diga conmigo, no descuides el don que hay en ti. Dile al que está a tu lado, te están hablando. Diga, hay un don en ti, no lo descuide. Amén. No lo descuide. Atiéndelo. Deja que él fluya, deja que él trabaje. Y si el don fluye, tú serás una bendición para ti, para tu casa, para la gente que está a tu alrededor. Estoy hablando de algunos dones, pero hay 9 dones en manifestación primaria. Luego hay 5 ministeriales. Y luego dice, hay variedades, diferentes ministerios activados por los dones. ¿Sí? Y cuando esto, la Biblia presenta a una muchacha que tenía el don del servicio. ¿Sabe lo que hacía ella? Preparaba ropa, cosía ropa para las viudas. Estaba pendiente de la gente que la necesitaba. Eso se llama el don de servicio. Y cualquiera, cuando se activa, deja fluirlo en el Señor.